Yo estoy muy orgullosa esta noche de presentarles a esta chica tan bella, a esta mujer que mi forma de presentarla a ella es y de honrarla, porque la admiro muchísimo y quiero honrarla esta noche, porque quiero decirle a usted que nosotros trabajamos por honra, honrando a la persona que tenemos al lado, honrando a la gente que nos inspira, porque nosotros nos movemos por inspiración. Nos movemos por inspiración. El ser humano se mueve por inspiración. Y se lo quiero comprobar, inspiración viene del Espíritu. El único que inspira es el Espíritu. Entonces, qué hermoso tener un espíritu inspirador. Y de aquí yo declaro que van a salir mujeres que van a inspirar a muchas. Porque llevan el espíritu que las inspiró a ellas, que es el Espíritu de Dios. Entonces, qué hermoso. Para mí es un privilegio presentarles a una inspiradora, a una sobreviviente. Y usted esta noche va a ser ministrado por ella, va a recibir de ella toda esa gracia, esa unción y ese amor y esa ternura que Dios le ha regalado a ella. Amén. Melania. Escúchame, lo veo hoy, lo veo ya. Yo tengo el ojo. Muchas gracias a todos por tenerme aquí esta noche. Para mí es un honor. Esta es la primera vez que hablo delante de tanta gente. Y gracias. Bueno, mi nombre es Melania, como ya lo dijo Nixie. Yo tengo una historia de sobrevivencia bastante interesante. Yo soy... Ahora cantando la canción decía, sí, yo bailo sobre el miedo. La verdad que bueno, voy a empezar a contarles la razón por la que yo estoy aquí esta noche. Yo tengo 27 años. En el 2013, bueno, me voy a ir un poquito más para atrás. Yo nunca, me crié en una familia cristiana que le ha servido al Señor desde que yo nací, desde antes. Mis papás, con la historia de amor más romántica que se puedan imaginar, se conocen desde los 12 años o 13 años y toda la vida han estado juntos. Y yo siempre, ¿verdad?, los veía y lo que mis papás siempre me decían. Y yo fui criada y educada en una iglesia cristiana, en un colegio cristiano. Entonces, pues yo creía que yo era una muchacha cristiana, ¿verdad? Que iba los domingos a la iglesia, que se sabía los versículos, que escuchaba música cristiana, que mis amigos eran cristianos, pero nada más. Yo me había prometido, y lo he prometido, que yo me iba a esperar hasta que Dios trajera un esposo para mí. Y fue una promesa, ¿verdad?, que yo veía a mis amigas que tenían novios y terminaban y empezaban con otro. Y obviamente, ¿verdad?, ya cuando cumplí 19 y nada que aparecía ningún muchacho, yo decía, ¿seré que soy fea? ¿Seré que, no sé, tengo algo? Y, ¿verdad?, todo el rechazo, ¿verdad?, que uno puede experimentar, ¿verdad?, en la adolescencia y todo. Entonces yo misma me rechazaba y yo misma me sentía como la persona más fea del planeta. Pero aún así, nunca estuve con nadie solo por querer estar con alguien. O sea, yo nunca fui una muchacha que anduvo con muchachos solamente porque me sentía sola, o porque alguien me sonrió, o quién sabe. Yo permanecía en esa posición de que no, yo me voy a esperar hasta que Dios me traiga a la persona que es, aunque tenga que esperar, no me importa. Y bueno, pues en el 2013, a eso iba, mi papá ha trabajado toda la vida en ministerios de música cristiana, entonces tenía muchos contactos, y lo contactaron de una banda de otro país, no voy a decir de dónde, de otro país, y
bueno, pues yo ya estaba acostumbrada a que mi papá lo contactaban de otras bandas, no me hizo ningún, ¿verdad? No fue gran noticia. La semana que eso fue cuando yo tenía 25, eso fue hace 2 años. Esa semana yo tenía mucho trabajo. Yo tengo una pastelería, yo tengo una empresa propia, es una pastelería para perros. Así que no me pidan que les haga un pastel. Bueno, la cosa es que yo tengo la pastelería y resulta que esa semana yo tenía un evento enorme donde iban a ir 15,000 personas y yo ni loca que iba a poder participar con las actividades de la banda. Entonces, resulta que 2 días antes me llaman para cancelar el evento y mi papá me dice, necesito que acompañes a la banda porque yo tengo mucho trabajo y necesito que alguien sea la guía turística y no sé qué. Y yo, bueno, está bien. Y me fui en julio del 2013, perdón. Y conocí a la banda y todo súper lindo, súper buena gente, eran como 10 personas. Y entre esos venía un muchacho que era el director de música de la banda, guitarrista y todo. Y aunque ustedes no me lo crean, en esa semana yo me enamoré, como nunca me había enamorado de nadie. Y por un milagro él también se enamoró de mí. En ese momento yo no lo podía creer porque era como que la primera vez que a mí me gustaba alguien y él, ¿verdad?, correspondió. Y en una semana salimos, nos conocimos esa semana y él se quedó una semana extra después de que, o sea, él cambió el vuelo una noche antes solamente para quedarse una semana más conmigo porque quería conocerme más y conocer a mi familia. Y antes de irse me pidió que fuéramos novios. O sea, en 2 semanas ya éramos novios, habló con mis papás y yo sentía una paz y eso que mi mamá siempre me había dicho, Melania, cuando llegue la persona, usted va a saber que él es la persona. Y siempre venía algún muchacho por ahí, yo no sentía nada, entonces yo que iba a estar perdiendo tiempo con alguien que no era. Pero con él sí, yo con él sentí una paz y una emoción y fue como la primera vez que yo sentía eso. Y era como todos mis sueños hechos realidad, porque yo tenía una lista con puntos y comas de cómo yo quería que fuera mi esposo, pero así, detallado, súper exigente. Bueno, millonario, en realidad, económicamente estable. Sí, pero literal todo, casi que la estatura, hasta como lo tenía gracias. Las uñas y todo, los dientes, yo todo me fijaba, era una exigencia y no sé por qué. Pero también como él era espiritualmente, ¿verdad?, que amaba a Dios, que venía de una familia súper unida y amorosa y bueno, era como perfecto todo. Y tocaba los instrumentos y componía y cantaba y yo dije, pero esto es como que me saqué la lotería. Y sí, pues eso fue en julio. Y la relación fue a distancia porque él se fue a su país y me invitó a conocer a su familia, yo viajé, luego él venía, luego yo iba y así, en eso estuvimos. Y yo enamorada y lo tenía, ¿verdad?, en un pedestal, el muchacho. Y resulta que en octubre tuvimos un viaje y fuimos a New York y ahí nos topamos y él me pidió matrimonio en el Rockefeller Center. Fue de revista, en realidad. Sí, o sea, fue en la pista de patinaje del Rockefeller y había contratado una fotógrafa profesional que yo ni sabía para que nos sacara la sesión de fotos ahí mismo. Eso parecía como de películas, de verdad. Eso fue como una película, como una fantasía. Y queríamos como casarnos ya, porque pues como vivíamos tan lejos, entonces queríamos como ya poder estar juntos. Y empezamos a ver lugares para boda, donde nos íbamos a casar. A mí, yo soy demasiado niña aún, y creo que toda la vida voy a ser. A mí me gustan mucho las caricaturas, y yo dibujo, y yo pinto, y entonces a mí me gustaba mucho Disney, y él lo escuchó, y me dijo, nos vamos a casar en Disney, porque ahí hacen bodas. Una boda en Disney, no quiero ni decirles cuánto cuesta, yo no podía pagar eso, mi papá le hubiera dado un infarto cuando le diga. Él jamás. Y él me dijo, no se preocupe, mi familia lo va a pagar y usted nada más
encárguese de los detalles pequeños, pero nosotros pagamos la boda. Bueno, fue de verdad, yo le decía, yo oraba y yo solo le decía gracias a Dios y yo no puedo creer que esto está pasando. Pero todo fue perfecto al pie de la letra, de que sacado de un cuento de hadas. En mi mente todo estaba perfecto. En realidad no estaba tan perfecto. Yo permití muchas cosas en mí. Yo no tenía una relación con Dios como yo creí que la tenía. Yo simplemente era una muchacha que conocía de Dios, pero yo a Él no lo conocía. Yo creía que yo era una princesa y no era una princesa de Dios. Yo muchas veces en la iglesia había aceptado al Señor en mi corazón, pero ninguna de esas veces de verdad me comprometí con el Señor. Siempre lo hacía como para, porque había que hacerlo. Pero no porque en mi corazón yo dijera hasta aquí y de hoy en adelante soy una persona nueva. Nunca fue así. Pero igual, pues yo normal y tranquila y yo agradecida con que Dios, verdad, había cumplido mis sueños y todo. Y para en diciembre él vino, hace 2 años, bueno, fue a Costa Rica a visitar, pasó la Navidad con nosotros, mi familia lo amaba, todos los que lo conocían lo llegaban a amar porque él era como de verdad un príncipe azul. Y él se fue. Y en abril del 2014, el año pasado, a principios de abril, las cosas empezaron a cambiar en él. Muy extrañamente, nos habíamos puesto de acuerdo que nos íbamos a ir a vivir a otro país, porque la empresa de él estaba en Florida, en Estados Unidos, entonces él quería irse para allá. Y como a mí me gustaba mucho ir a Florida, pues entonces era perfecto. Y los planes ya teníamos casi que donde íbamos a vivir, teníamos todo pagado, los tiquetes, todo estaba listo. Y en abril él empezó con miedos y con cosas raras y yo, ¿qué le pasa? Porque todo estaba perfecto, no había razón por qué estar asustado de nada. Más bien la que tenía que estar asustada era yo, que me iba a ir, iba a dejar a mi familia, mi empresa y hasta mi perra, que es como mi hija. Entonces yo era la que tenía que estar asustada y triste. Él no, él no tenía nada que dejar, si él ya estaba acostumbrado a vivir solo. Y me llamaba a veces llorando. Yo creo que está bien que los hombres lloren, pero tampoco así. Él ya estaba llorando demasiado, que le dolía dejar su país, que el barrio, que la iglesia, que las flores, que el aire, que la música. Yo creo que puras excusas, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, tranquilo, entonces nos vamos a vivir a donde usted vive. A mí no me importa, en realidad yo lo que quiero es casarme con usted, no me importa si vivo donde sea. Pero yo sí le dije, si la razón por la que usted no quiere que nosotros nos vayamos a vivir a Estados Unidos es por miedo, yo no lo apoyo. Porque miedo todos pueden tener, pero usted no puede caminar en miedo. Y no puede permitir que el miedo le gobierne su vida. Porque el miedo lo único que hace al final es dejarlo usted paralizado. Y de ahí usted no se va a mover. Y yo me consideraba una persona que no le tenía miedo a nada. Tengo algunas fobias, pero ¿quién no las tiene? Pero miedo así de que a mí no me da miedo viajar sola, no me da miedo hacer cosas diferentes, no me da miedo hablarle a la gente. ¿Verdad? A veces uno se siente nervioso. Ahora yo estaba hecha una bola de nervios, pero igual me vine a parar aquí. Entonces, yo le decía eso a él en el teléfono y yo, vea, si es por miedo, yo no lo apoyo. Igual me voy a casar con usted, pero piénselo 2 veces, porque si es por miedo, ¿qué tal si Dios tiene unas bendiciones enormes para nosotros ahí y por miedo usted se las va a perder? ¿Quién sabe qué es lo que Dios tiene para nosotros donde sea que nos vaya a llevar y usted no se quiere mover de su zona de confort ¿verdad? Por pura cobardía? Y bueno, para no hacer tan larga el cuento, la cosa es que él siguió con sus miedos y recuerdo que era Semana Santa y yo ilusionada por la boda y verdad, contándoselo a todo el mundo y enseñándole el anillo a todo el mundo y las fotos. Y él estaba de lo más bien y el Viernes Santo me llamó llorando, atacado,
que tenía un miedo, que no podía ni dormir, que él no se sentía listo, que no sé, le metieron miedos no sé dónde. Y luego cambió de parecer el sábado ya me amaba de nuevo, el domingo también me amaba, hasta escribió una carta a mis papás diciéndoles: yo amo a Melania y voy a luchar por ella, y yo la voy a amar y respetar y no sé qué, y toda la hablada. Les doy mi palabra de hombre, dijo. Y hablamos esa noche y me pidió perdón y me dijo que no, que todo seguía en pie, que él me amaba, que no sabía qué le había pasado. Eso fue el domingo y al día siguiente me terminó por teléfono. El día siguiente me llamó con otro tono de voz, como una persona que yo no conocía, para decirme que Dios le había dicho que no teníamos que estar juntos, porque si nos casábamos nos íbamos a destruir en el futuro. Y esa fue la noche en que yo me sentía que no valía un 5. Yo me descompuse, casi me tienen que llevar al hospital, ¿verdad? Y él no dio la cara, ese fue el último día que yo lo vi, que le hablé, porque ni siquiera fue por cámara ni nada, simplemente me terminó y no dijo nada más. Hablamos 1 hora, yo casi que rogándole que por favor lo pensara de nuevo, y él no. Él sonaba como otra persona, él ni siquiera conmovido ni nada, él había tomado la decisión que no, que hasta aquí. Y yo le decía: pero recuerde todo lo que hemos vivido. Y él decía: sí, pero cuando Dios me habla y dice esas cosas, yo tengo que obedecerle. En ese momento yo no creía que era Dios diciendo eso, porque yo decía: ¿cómo Dios va a contradecir una cosa? ¿Cómo Dios le va a decir algo a él y a mí otra cosa? ¿Cómo es que mis papás, una semana antes de yo conocerlo, habían entrado a mi cuarto a orar mientras yo no estaba, a decirle a Dios: Señor, si tú tienes un esposo para Melania, yo creo que ese es el momento? Y una semana después el Señor responde esa oración con este muchacho. Entonces para mí nada encajaba, nada hacía sentido. Y bueno, pues las primeras personas que llegaron al rescate fueron los pastores Nix y Sergio y varios otros amigos que yo ni me imaginé, ¿verdad? En esos momentos es cuando uno descubre quiénes son los verdaderos amigos. Gente que uno pensó que iban a llegar de primero, ni siquiera llamaron. Y otros que yo jamás me hubiera imaginado llegaron a mi casa a cocinar y a limpiar, porque en mi casa parecía que alguien se había muerto. Fue un luto terrible porque mis papás lo amaban y me veían a mí deshecha, y fue una situación muy dura para toda la familia. Yo decía: Dios, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Hay gente que hace cosas terribles y no les pasa nada. ¿Y por qué llega este muchacho que es como el príncipe azul y se desvanece así de la nada? Y pasaron muchos meses para que yo lograra entender, ¿verdad? Y recibir muchas de esas respuestas. Yo recuerdo que en esos días, si no hubiera sido por mi familia y por mi familia y por mi iglesia, por gente que estuvo ahí levantándome los brazos, yo no sé qué hubiera hecho yo, ¿verdad? Uno en esos momentos, ¿verdad? A veces uno puede culpar a Dios, puede culpar a personas, puede culparse a uno mismo. Yo me culpaba a mí misma, yo toda la culpa me la echaba a mí. Yo nunca culpé a Dios. Yo decía: eso es mi culpa, porque yo no estaba comprometida con el Señor, porque yo lo tenía a Él en primer lugar y no a Dios. Esto es mi culpa por haber permitido cosas en nuestra relación que no estuvieron bien, y yo sabía que estaban mal. Era como que jugué con fuego, esa es la palabra, yo jugué con fuego, y yo no me puedo engañar, yo no me podía engañar y culpar a Dios y culparlo al muchacho, ni a nadie más, sabiendo que yo tenía una gran responsabilidad en lo que había sucedido. Entonces, el aceptar y el reconocer que a veces el Señor no planea que pasemos por estas cosas. Dios nunca planeó que yo pasara por eso. Yo no creo que Él me haya traído a este mundo y haya dicho: bueno, Melania cuando cumpla 25, ¿verdad? Va a pasar esto y luego se lo voy a quitar. Porque no.
Y yo al principio decía, es que ¿cómo Dios me va a hacer eso? Es como que le pongan un dulce a un niño en la cara y luego se lo quiten. O, ¿verdad? Yo decía tantas cosas y luego yo decía, no, en realidad Dios nunca planeó que yo pasara por aquí. Pero yo me fui, ¿verdad?, de cabezona y hice muchas cosas mal y eché a perder muchas de las bendiciones que Dios tenía para mí. Y porque en ese momento no tenía al Señor en mi corazón, no lo había conocido como lo conozco ahora. Eso pasó un 21 de abril y el 23 de abril yo acepté al Señor por primera vez. Y no, o sea, no significa que el momento que yo acepto al Señor todo, ¿verdad?, como por arte de magia, cambia. No es así. Pero a partir de ese día yo me sentí con tanta paz. Yo todos los días le daba gracias a Dios. Todos los días. No importa cómo yo me sintiera. Yo entraba al baño a alistarme. Yo me fui por 3 meses para Estados Unidos porque como ya yo tenía los tiquetes comprados y todo, muchos de mis amigos y pastores amigos de allá sabían la situación y me decían, venga y quédese lo que quiera. Entonces mi familia me dijo, váyase y ahí el Señor le va a hablar y ¿verdad?, aléjese de todo, desconéctese un ratito de la rutina y yo me fui, yo me metí al baño a alistarme y yo todos los días me ponía a llorar mientras no quería que la gente me viera llorar afuera porque yo quería hacerme la fuerte de que no, ya lo superé, pero en ese ratito yo lloraba y yo recuerdo que lo único que yo decía era gracias Señor, gracias, 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 y esa era mi oración, solamente decía gracias y le cantaba y todo y yo estaba agradecida y yo decía, no tiene sentido en realidad porque estoy sufriendo y me duele y lo extraño, pero yo le doy gracias, porque yo sé que esto es solo un momento en la vida y Dios lo va a usar para su gloria después. En ese viaje, en realidad Dios sí hizo un trabajo muy fuerte en mi vida. Yo logré sonreír por primera vez en muchos meses. Gente que estuvo a mi lado, ¿verdad?, se encargó, tuvo la misión de hacerme reír, de sentirme alegre de nuevo, de darme esperanza, muchas cosas. El día de la supuesta boda, ¿verdad?, los días antes ya venía yo llorando, yo lloraba en todo lado, en el supermercado, en la tienda, en el mall, pero el día yo lloraba porque tenía miedo de que ya fuera la fecha en que supuestamente me iba a casar, porque yo decía, híjole, yo ese día no quiero saber cómo me voy a levantar, ¿verdad? Seguro no me voy a querer levantar de la cama. Y llegó ese día y curiosamente yo sentía el cuerpo anestesiado, no sentía nada. Ni una sola lágrima, era como que estaba, como un día, como se siente cuando uno está soñando, que uno parece como que flota, así estuve todo ese día. Y al final mis amigos y mi familia hicieron que ese día fuera súper especial para mí, me llevaron a mis lugares favoritos, me llegaron a desayunar, me llevaron flores, en la noche hicimos una fiesta, hicimos una fogata, y esa noche hicieron como un tipo ceremonia para mí, en el que yo iba a ser libre de todo del pasado y yo había comprado los muñequitos para el pastel de novia y me encantaban y yo no los quería botar porque eran personalizados, eran él y yo y la perrita y yo no lo quería botar porque era súper lindo y re caro y yo no lo quería botar y ese día hicieron la fogata y sin que yo supiera me trajeron el coso ese y yo cuando lo vi me taqué a llorar y me dicen, esto es para que usted sea libre, tiene que deshacerse de todo lo que le recuerde a él, todo, no se agarre de nada de eso, déjelo ir.
y oraron por mí, y fue como un encuentro, fue una cosa increíble, y yo hasta dejamos ir unos globos así al aire para como en señal de dejar el pasado, ¿verdad? Y yo fui libre esa noche. Yo me acosté en paz y felicidad y con una sonrisa y todo. Y bueno, para mi suerte, porque verdad, 2 días después, no mentira, 1 día después, yo estoy feliz con, verdad, mi plan de olvidarlo, y me llega un correo de él. Y yo, ay Dios, ¿por qué? Porque a mí estoy tratando de olvidarlo, de superar la situación, y me escribe el muchacho para decirme que por favor que lo perdone, que ha tenido el peor día de su vida. Y yo, sí, yo he tenido los peores 3 meses, y usted solo el último día. Y yo no le escribí, yo no le respondí, porque no sabía qué decirle. Es como que me da una cólera. Yo, ¿por qué me escribe? Estoy en mi proceso de sanación. Y lo dejé ahí, y yo le conté a mis amigos, y todos nos sentamos en la sala a ver qué rayos hacer, ¿verdad? Si olvidarlo, o escribirle, o qué, ¿verdad? Y resulta que, bueno, no hice nada. Al día siguiente, no sé cuántos de aquí, en algún momento, o conocen a alguien que haya ido a Disney. Yo estaba en Florida. Disney es gigante, y caben como, no sé, 500,000 personas. Es una cosa exagerada. Usted tiene, y más en verano, que es vacaciones, usted tiene que andar de la mano con la persona de la par, porque se pierde. Y andábamos en Disney, con mis amigos y mi familia, mis papás, mi hermano, todo el mundo. Y fuimos un viernes en la noche de verano. Estaba repleto ese lugar a estallar. Y yo andaba feliz de la vida, y adivinen a quién me topo de frente. Sí, como de novela. Mis amigos decían, me siento como una novela de Telemundo. Porque no, o sea, ¿cómo rayos me iba él vivía en otro país, él no vivía en Estados Unidos. ¿Cómo me lo iba a topar ese día, esa noche, en ese lugar? O sea, de frente. Primero no me lo topé yo de frente, fueron mis amigos y trataron como de sacarme para que yo no lo viera, pero al final obviamente que me lo topé. Y cuando lo tuve al frente, si yo lo hubiera planeado, creo que yo hubiera planeado golpearlo o decirle quién sabe qué, ¿verdad? En la carne uno puede hacer lo que, ¿verdad? Todo lo que se le viene a la mente a uno. Pero en ese momento, como yo no lo planeé y fue algo que definitivamente fue Dios que lo permitió, yo me le paré al frente y lo vi fijamente a los ojos, como esperando que él dijera algo, porque yo no lo veía desde hace 6 meses o 7. Teníamos tiempo de no vernos y de hablar menos. Y yo me le paré y nada que hablaba. Pasaron como 3 minutos y él solamente me veía con una cara como de perrito triste, como si le hubieran bajado la cola. Y se veía más miserable que yo, la verdad. Yo andaba toda feliz y con mis amigos y de fiesta, y él se veía como que no había dormido en toda la semana. Yo, qué rico, no mentira. y lo vi, pues no decía nada, y no dice nada, voy a tener que decir yo algo. Y lo primero que me salió de la boca fue te perdono. Fue lo único que me salió de la boca. Sin planearlo, sin pensarlo, yo solo lo vi y le dije te perdono. Y se lo dije 3 veces más por si acaso no lo había escuchado. Y aún así él se quedó así como, y justo cuando él abrió la boca llegó mi papá, me jaló y lo hizo que se fuera, ¿verdad? Y ya no pudo él responder nada más. Pero yo por lo menos pude sacar eso de mí, que era algo necesario, necesitaba un cierre, y que él me viera que yo estaba bien, y que ahora más bien la bola estaba del lado de él. Ahora es él el que ve a ver qué hace. Pero fue como quitarme un saco de encima. Y ya, después nunca más lo volví a ver. Hasta la fecha no sé qué se hizo, no sé qué está haciendo, él no se comunicó más. No, hubo muchas preguntas que quedaron inconclusas, aún no sé el porqué de muchas cosas, pero creo que no las necesito saber. No las necesito saber, y luché muchas veces con pensar que tal vez yo era la del problema y no él. Pero conforme han pasado los meses y el Señor me ha mostrado tantas cosas buenas y tantas bendiciones y otros sueños cumplidos, como estar aquí, me doy cuenta que
en realidad, y yo le había dicho a Nixie hace mucho que yo sentía que Dios nos había separado para guardarlo a él de mí, no a mí de él. Yo lo sentía así, porque para mí él era como la persona más santa y pura del planeta, pero no. Y conforme han pasado los días y todo, y han pasado cosas, Dios me ha dejado muy claro que no, que en realidad no es como yo pensaba, que en realidad sí, Él me estaba guardando de Él, no era yo, sino era Él. Y yo sé que en ese entonces, ¿verdad?, como seres humanos cometemos muchos errores, y yo, como les dije antes, yo jugué con fuego y cosas que permití en esa relación, y conductas y actitudes y cosas que yo sabía que estaban mal y yo no me podía estar engañando. Igual él no era perfecto, no era como que yo le estaba haciendo daño a él, más bien él me iba a limitar a muchas cosas, y tal vez él sí tenía razón. En el futuro sí nos hubiéramos destruido porque no estábamos listos. Y ahora yo puedo decir que yo soy una persona 100% diferente. O sea, si él me conociera hoy, no sabe quién soy, porque yo en un año, en un poquito más de un año, a veces yo ni me reconozco como era antes. Muchas formas de pensar, de actuar y todo. Yo digo, de verdad que esto tenía que pasar. Y si tuviera que volver a pasar por esto, lo haría, con tal de tener lo que tengo ahora. Y yo le digo a Dios, antes yo hubiera tenido, ¿verdad?, esa vida soñada que creí que iba a tener, pero no lo iba a tener a Él, que era lo más importante. Yo creo que si a mí hace un año me hubiera atropellado un carro y me muero, yo me voy al infierno, por más cristiana que quería aparentar ser. Pero creo que para Dios era más importante mi salvación, mi alma, que esa persona. Y yo sé que Dios sí tiene una persona para mí. Y yo lo que le digo a muchas personas es, no se adelanten a los planes de Dios, espérense. No importa la edad que ustedes tengan, no importa la edad. Si se esperan, Dios va a cumplir esos sueños. Yo digo, no tienen que estar con alguien solo por estar con alguien porque se sienten solas o solos, ¿verdad? Cada uno con su situación podrá relacionarse, pero no tienen que hacer eso solamente por estar solos, porque eso más bien lo que hace es atrasar la bendición que Dios tiene para cada uno. A veces uno quiere meter la mano. Y yo muchas veces quise meter la mano y hacerlo a mi forma. Y lo único que me acordaba era, bueno, si yo no tuve que hacer nada para topármelo de frente y pasó, significa que yo no tengo que mover un dedo, porque Dios lo va a hacer, lo que sea que tenga que suceder. Entonces yo no tengo que meter la mano. Y lo otro que aprendí durante todo esto es a ser agradecido. Como les dije, yo todos los días le daba gracias a Dios. Y aunque estuviera, ¿verdad? Es que si ustedes me hubieran visto hace un año, no era ni la mitad. Yo aún así le daba gracias a Dios, aunque no entendiera las cosas, aunque me doliera, aunque llorara, aunque todo. Yo todos los días le daba gracias al Señor por lo que sí tenía y no por lo que no tenía. Y también le daba gracias porque yo sabía que venía más adelante. Y también para mí es muy importante la actitud que uno tome durante el desierto. Tengo una amiga de Colombia que no veo desde que tengo como 10 años, pero la tengo en mi Facebook. Pero es una amiga que yo quiero mucho, pero no, o sea, nunca nos hablamos, nunca, ¿verdad? Solo la tengo ahí. Y yo la aprecio y la amo un montón. Y cuando yo estaba en esa etapa horrible, ella me escribió de la nada, nunca me escribía. Y me puso, Melanie, estaba limpiando la casa y de un pronto a otro sentí un dolor en mi corazón y Dios me puso que orara por usted porque usted estaba pasando por algo muy feo. Me dice, no me tiene que decir, solamente le digo que Dios no se ha olvidado de usted y tiene algo increíble para usted. Entonces yo le conté y ella me dijo,
¿Sabes qué? Mi único consejo es este, y eso es algo que yo se los dejo a ustedes, porque para mí fueron palabras muy, muy fuertes, y es que tu desierto valga la pena. Que tu desierto valga la pena, porque de verdad, o sea, el dolor que yo sentí, yo no sé cuántas aquí están casadas y aman a sus esposos, pero solo imagínense que algo así les hubiera pasado, el dolor es desgarrante. Y yo decía, yo no quiero pasar por esto nunca más en mi vida. Yo no quiero ser de esas personas que les pasan una y otra vez, y usted las ve que es una historia trágica, y yo no quiero llegar a tener 80 años y ver para atrás y decir, perdí toda mi vida con la persona que no era, o sufriendo por la persona que no era. Yo quiero ahora ya cambiar, o sea, no quiero seguir perdiendo tiempo. Ya tengo 27 años, no quiero esperar otros 27 o 30 años más para llegar a la tierra prometida. Yo quiero ya caminar en esa línea recta, porque lo que hice antes fue, ¿verdad?, salirme del camino y dar 1000 vueltas, y fueron años desperdiciados, fueron sentimientos y lágrimas y ¿verdad?, mucho tiempo desperdiciado, que yo digo, yo no quiero volver a pasar por eso, y yo no quiero que ninguno de ustedes pase por eso. Y si por ahora están pasando por un desierto, que ese desierto valga la pena, que no tengan que repetirlo una y otra vez, que su actitud sea la correcta, que si ahorita la actitud no es la correcta, pídanle al Señor que les cambie esa forma de ver las cosas, que la vean desde otro ángulo, y usen cualquier situación que estén viviendo para la gloria de Dios, para que después puedan dar ese testimonio y salgan de cualquiera que sea el desierto que estén pasando, porque Dios los puede levantar de ahí. Se me levantó a mí de ahí, y yo puedo decir que yo tengo meses de no llorar por ese muchacho. Yo ya no lloro, ahorita pues lloré porque me conmueve todo, pero ya no es como eso que yo llegaba y me acostaba a dormir y pasaba como 2 horas llorando y tenía que llamar a mi mamá para que llegara a orar por mí, porque si no yo no iba a poder dormir. Ya no es así. Ahora, cuando a veces siento que ¿verdad?, porque el diablo siempre va a querer molestar, siempre va a querer traer recuerdos y cosas, ¿verdad?, y ese sentimiento de culpabilidad, y yo inmediatamente lo reprendo y busco ayuda, porque a veces uno de verdad no lo puede hacer solo. O sea, ustedes tienen una familia, ya sea en su casa o aquí en la iglesia, sea lo que sea que estén pasando, mi consejo es que sean abiertos. A veces no tenemos que pasarlo solos, hay gente que uno lo ama y uno puede compartir eso y te van a ayudar. Pero yo sí les digo que esa actitud, si no es la correcta, que le pidan al Señor que se las cambie, y que sea lo que sea que están pasando, sí es posible salir de ahí. Yo, como les dije, ya no lloro, más bien ahora me la paso muerta de la risa. A veces veo para atrás y un día después vi una foto de él por accidente y ay, lo vi tan feo. Es un milagro. Yo, ay, Dios, gracias. Y no se rindan, no dejen de creer, o sea, no dejen de creer en esos sueños, porque Dios sí los va a cumplir. Yo sé que si Dios me dio eso cuando yo no era una princesa, ahora que sí lo soy, entonces viene algo 1000 veces más grande. Y ya para terminar, yo siempre, ¿verdad?, he basado todo esto en el versículo de Salmos 37:4, que dice: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y yo, eso es lo que hago. A veces yo le he dicho a Dios, ¿sabe qué? Si no me voy a casar nunca, no me caso, a mí no me importa. Yo no estoy desesperada por casarme, no estoy desesperada por hijos ni por nada. Yo lo único que quiero es hacer tu voluntad. Y hacerlo con ese amor que siento ahorita, que ese amor nunca se vaya. Yo le digo a Dios, a mí no me importa que tengo, o sea, yo sé que tus planes son de bien para mí, pero a mí no me importa si algún día no me llego a casar o no, porque a mí lo que más me importa es agradarle a Él, porque ¿de qué me va a servir después tener eso y perderme? O, ¿verdad? Uno nunca sabe cómo estaba antes y yo no quiero pasar mi vida en el infierno jamás. Entonces yo prefiero estar deleitándome en Dios y ser agradecida y viviendo para Él,
y saber que voy a pasar el resto de mi vida con Él. Y por añadidura el Señor va a cumplir las peticiones de mi corazón, así que eso es algo que no me tengo que preocupar. Así que sean agradecidos, denle gracias a Dios por lo que tienen, no por lo que no tienen, porque el Señor conoce los corazones de cada uno y Él va a cumplir los sueños de cada una de ustedes. Manténganse felices, agradecidas, y lo que necesiten hablar o sacar, siempre hay gente que los ama, que pueden escucharle y levantarle los brazos cuando se estén cayendo, y que su desierto valga la pena. ¿Cómo le decimos? Oh, 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 oh. Eso es lo único que podemos decir, ¿verdad? Oh, 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 oh. Vamos, dígale. Dígale a la vida. Dígale a la vida, amada. Nada, ninguna situación, ninguna circunstancia, ninguna experiencia de desamor me va a mantener atada, porque Jesús me hizo libre. Soy hermosa y Él tiene para mí lo mejor. Amén. Oye mi voz que suena ya como un trueno. Qué hermoso. Qué hermoso este grito verdadero que se ha levantado en el corazón de esta mujer. Amén. Y todos estos testimonios es para decirle a usted que no está sola, que no solo usted ha pasado por eso, que estas mujeres han pasado por circunstancias y se han levantado para declarar que esas circunstancias no son el destino, sino solamente una estación en la vida, y que en el nombre de Jesús estamos afuera de esa estación. Amén. Yo lo quiero pedir que póngase de pie y honre a una sobreviviente. Amén. Honre a una sobreviviente. Dígale: gracias, Dios. Gracias por esta sobreviviente. Gracias porque pasó por ahí, pero sobrevivió para contarlo y para sonreír. Y ¿saben qué es hermoso? Ella no lo dijo, pero cuando ella lloraba, como dice, tiene una perrita a la que ama, y mientras lloraba la perrita no se bajaba de la cama y le lamía las lágrimas, la perrita. Y ella dice, no era como que me chupaba así como un perro, no, era lamía con toda ternura y delicadeza las lágrimas que caían de su rostro. Era un ángel que Dios puso ahí, porque si Dios tiene que usar hasta un perro para decirte a ti que te ama, Dios va a usar lo que Él quiera, porque Él es el Dios de toda carne, es Dios de poder y te ama demasiado. Amén. Y sabe que Dios tiene un esposo para ella, porque yo sí creo que sí es la voluntad de Dios que ella disfrute de un hombre maravilloso que la ame y tener una familia. Nosotros sí conocemos la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta.